¿Cómo pasaste de ser un científico de laboratorio a tener una empresa que hace poquito levantó $8 millones de capital, que ya extendió la vida en 100.000 años a pacientes de cáncer? Trabajé en compañías internacionales y pude ver de primera mano cómo se estaban desarrollando las nuevas drogas para el cáncer. Y también, con cierta preocupación, pude ver que los pacientes de Latinoamérica no llegaban a esas investigaciones. ¿Por qué estudiaste medicina? No tenía bien claro qué iba a hacer, no tenía bien claro que iba a tomar un camino emprendedor tampoco, no vengo de familia de emprendedores. Nosotros pensamos quizás al inicio más un pensamiento un poco más naif, más rookie. ¿Cuánta plata tenés vos? ¿Cuánta plata tengo yo? Bueno, ¿qué hacemos? No sé, alquilemos esto, pongamos dos máquinas acá y empecemos chiquito y vamos viendo cómo el riesgo de hacer algo y empezar muy chiquito es enorme. La cantidad de compañías que fracasan empezando así te diría cercana al 100%. ¿No te costó tomar la decisión de renunciar a una estabilidad por abrir una empresa en un rubro desafiante? Es un salto al vacío enorme, porque es de repente, durante tanto tiempo no voy a ganar plata, durante tanto tiempo no voy a cobrar un sueldo, por ejemplo, pero con esa certeza irracional de que todo va a ir bien. Pero después hay algo en el ADN del emprendedor argentino que hace que siempre demos un poquito más, que a veces fracasar no sea ni siquiera una opción. No sé ni qué puerta tocar, no sé ni cómo empezar. ¿Y por qué cáncer? Para mí siempre fue un tema que me apasionó, que me gustó. Sin tabús. Sin tabús, absolutamente. Y muchos pacientes que se curan, algunos pacientes que fallecen, pero siempre con la mirada de la esperanza de poder hacer cosas para que más pacientes se curen, que es un poco lo que nosotros llevamos como bandera, que es la cronificación de esta enfermedad. Detectado a tiempo, hoy más del 80% se curan. Entonces es una enfermedad muy curable. Quintuplicamos la sobrevida de pacientes en 5 años. Imagínate lo que puede llegar a pasar en los próximos 10 años. ¿Cómo luchaste contra la sensación de curar el cáncer es imposible? La cura del cáncer como concepto, como en sí mismo, es un concepto un poco utópico. Hay mucha teoría conspirativa de que las grandes farmacéuticas tienen la cura, pero no la van a sacar. Nosotros creemos que Biomakers va a ser una compañía multibillion. Es muy delgada la línea cuando nosotros hablamos de dinero, a veces peligroso. ¿Crees que es verdad que hoy en día el tratamiento del cáncer es solo para personas con plata? Bienvenido, Nicolás. Muchísimas gracias por su tiempo. Me gustaría que se presente sin decir su nombre ni su cargo. Muy bien, gracias por la invitación, un gusto estar acá. Soy un emprendedor en biotecnología que desarrolló una compañía que le está cambiando la vida a miles de pacientes con cáncer en el mundo y que tenía un sueño de poder hacer estas cosas desde Latinoamérica hacia el mundo y afortunadamente pudo cumplirlo y que soy un emprendedor feliz de poder impactar a tantas personas necesitadas en el mundo. ¿Lo puedo tutear? Sí, por supuesto. Empecemos a tutearnos. ¿Estás listo para la primera pregunta? Por supuesto, sí. ¿Cómo pasaste de ser un científico de laboratorio a tener una empresa que hace poquito levantó $8 millones de capital, que ya extendió la vida en 100.000 años a pacientes de cáncer? Bueno, primero déjame decirte que yo no era para ser un científico de laboratorio, sí trabajaba con laboratorios para desarrollar drogas para el cáncer, me dedicaba a la investigación en cáncer, estaba especializado en eso y trabajé en compañías internacionales y pude ver de primera mano cómo se estaban desarrollando las nuevas drogas para el cáncer y pude ver cómo esas drogas estaban asociadas a mecanismos y marcadores genéticos de los pacientes. Y también, con cierta preocupación, pude ver que los pacientes de Latinoamérica no llegaban a esas investigaciones y que esas drogas se estaban desarrollando sin la participación de genotipos y de pacientes de nuestra región, ¿sí? Que somos casi 700 millones de personas, casi el 10% de la población mundial, muy representativa, y que además tenemos una diversidad genotípica, una diversidad de genética muy única en el mundo. Y sin embargo no estábamos siendo representados. Entonces, un poco con esa preocupación, hace casi 10 años desarrollamos esta compañía llamada Biomakers, que justamente lo que buscó desde un primer momento es, primero, poder determinar a través de análisis genéticos de los tumores de pacientes con cáncer cuál era el mejor tratamiento para cada paciente, algo que se llama medicina de precisión, ¿sí?
o en el caso de la oncología, también la llamamos oncología de precisión. Eso a través de análisis genético, secuenciación genética de los tumores, que es algo que empezamos a hacer. Pero a medida que empezamos a hacer eso, nos dimos cuenta también que los pacientes de nuestra región no estaban siendo representados en ese desarrollo de drogas. ¿Y cuál es el problema de eso? ¿Cuál es el riesgo de eso? Bueno, de que las nuevas drogas asociadas a mecanismos genéticos no tengan la misma eficacia en nuestra población que la que tienen en la población de países centrales como Estados Unidos, países europeos, algunos países asiáticos, que sí están representados y estuvieron siempre representados en esos desarrollos. Entonces, nosotros vimos la oportunidad de darle a Latinoamérica ese lugar, esa participación primordial en el desarrollo de drogas. Por eso llevamos Latinoamérica al mundo. Por eso, primero empezamos en Argentina, después con un laboratorio de secuenciación genética en Argentina, después abrimos uno en México, después abrimos oficinas en Estados Unidos, después abrimos laboratorios en Brasil, y desde esos lugares empezamos a testear genéticamente pacientes de 20 países de Latinoamérica. América Central, América del Sur, México, todos los países representados, todos los pacientes representados, permitiéndoles a esos pacientes conocer mucho más sobre sus tumores, sobre su enfermedad, y al mismo tiempo dándole la representación a la región en los desarrollos de nuevas drogas, en los desarrollos de nuevos métodos de detección temprana del cáncer, que ahora después seguramente vamos a hablar un poquito más de eso. Bueno, todo eso es lo que nosotros llevamos como bandera desde el principio y es lo que hoy es Biomakers a nivel global. Los grandes laboratorios del mundo en Europa, Estados Unidos y Asia estaban analizando tumores de su población, excluyendo Latinoamérica, y entonces cuando desarrollen los próximos medicamentos no van a tener en cuenta nuestros genes, porque no fuimos representados en esos estudios, y por ende es probable que funcionen peor en nuestra población esos medicamentos. Estás bastante bien encaminado, exactamente. Ese es el camino, esa es la hipótesis que teníamos. Que la eficacia de esas drogas, la eficacia de esos métodos de diagnóstico nuevos, no iban a ser iguales en nuestra población por no haber estado representados. O corríamos el riesgo de que eso sea así. Porque definitivamente las variables genéticas que tenemos nosotros en la región no son tan comparables con muchos pacientes que vienen de Estados Unidos, que vienen de Europa, que vienen de Asia. Entonces, era importante para nosotros darle esa representación a Latinoamérica, para nosotros y para toda nuestra población, algo fundamental para toda nuestra población. El nuevo sponsor de Epifanía Emprendedora es Ghostwriter Academy, una capacitación digital para personas que están cansadas del mundo tradicional, buscan mejores oportunidades y más libertad. El mundo laboral actual es un caos y lo digital le está ganando mucho terreno a lo tradicional. Aprender a crear contenido para que emprendedores vendan con las redes sociales sin tener que mostrar la cara es una de esas oportunidades. Si querés hacer un cambio, hace clic en el link de la descripción. ¿Por qué estudiaste medicina? Hay varias razones. La primera, hay un legado familiar. Mi papá es un oncólogo muy importante acá en Argentina. Entonces, empecé a estudiar medicina porque es lo que mamé de niño. Desde que tengo uso de razón, me acuerdo de estar con mi papá acompañándolo a congresos, a eventos médicos. Entonces, es algo que se dio naturalmente. Y por lo tanto se dio naturalmente después emprender en todo lo que es oncología. Después yo me dediqué específicamente a la investigación en cáncer. Entonces también es algo que desarrollé como pasión, ¿no? Y por otro lado, es una temática que siempre me interesó, que siempre creí que podía crear mucho impacto, ¿sí? Nunca lo vi como un medio para dedicarme a la clínica, para atender pacientes, sino que siempre lo vi más como una forma de... Cuando empecé la facultad siempre pensaba en quizás, no sé, desarrollar algún proyecto mío en algún momento que puede impactar de otra forma. No tenía bien claro qué iba a hacer, no tenía bien claro que iba a tomar un camino emprendedor tampoco, no vengo de familia de emprendedores.
Mi papá es médico, mi mamá es psicoanalista, el resto de mi familia también muy ligada a la medicina. Entonces nunca me imaginé que iba a tomar un camino emprendedor, pero sí tenía como quizás eh, la aspiración y la ambición de poder hacer algo grande, ¿no? No tenía claro qué ni cómo, pero bueno, se fueron dando algunas cosas, se fueron abriendo algunas puertas y fui conociendo a algunas personas que fueron marcando un poco ese camino. Y en esa vocación de intentar combatir el cáncer, ¿cuándo fue que hiciste el cambio de investigador a empresario? Porque son como distintos abordajes del mismo problema. No me dedicaba a la investigación como investigador, sino era como representando compañías que hacen investigación, ¿sí? Eso es lo que hice durante muchos años. Y a medida que me fui incorporando, fui conociendo gente muy importante que se dedicaba a esto, sobre todo en Estados Unidos, y me fui vinculando con personas que me fueron mostrando y contando un poco cómo era esto de armar una compañía con un proyecto o una idea que tenía. Conocí a mi socio también y cofundador, que es un médico patólogo, Rubén, que lo voy a nombrar, Rubén Saranova, que es un médico patólogo que se dedicaba mucho al cáncer también. Entonces nos conocimos trabajando y juntos empezamos a cranear un poco lo que después fue Biomakers. Tampoco teníamos tantas herramientas para poder fundar una compañía, entonces empezamos a vincularnos con personas que ya lo habían hecho o personas que nos dijeron, bueno, chicos, tienen que desarrollar un plan de negocios, tienen que ir a buscar inversores. Nosotros pensamos quizás al inicio más un pensamiento un poco más naif, más rookie, de, bueno, ¿cuánta plata tenés vos? ¿Cuánta plata tengo yo? Bueno, ¿qué hacemos? No sé, alquilemos esto, pongamos dos máquinas acá y empecemos chiquito y vamos viendo cómo... Y por suerte tuvimos buenos mentores que nos dijeron, no, esto es empezar grande de entrada, es crear un proyecto y un modelo de negocio que sea sustentable, que rápidamente se convierta en sustentable, donde puedan encontrar inversores que apuesten por ustedes y puedan armar algo grande ya rápidamente y de entrada, ¿sí? Porque el riesgo de hacer algo muy, muy chiquito y después con tus propios recursos ir creciendo, el riesgo de fracaso es gigante, es casi, te diría, total. ¿Vos creés que tenés menos riesgo con inversores que hacer bootstrapping, tipo autofinanciándote? Depende de los proyectos, depende del ecosistema en el cual vayas a emprender. En la biotecnología, que es donde nosotros elegimos emprender, el riesgo de hacer algo y empezar muy, muy chiquito es enorme. La cantidad de compañías que fracasan empezando así te diría, cercana al 100%. Entonces, nosotros tomando un poco esos parámetros dijimos, bueno, claramente tenemos que ir a buscar un modelo que nos acerque más al éxito, ¿no? Nada te lo asegura, ni mucho menos. Más del 90% de las compañías que nacen fracasan y van a fracasar. Por eso digo, siempre el índice de fracaso es enorme y uno tiene que asumirlo cuando empieza, pero tiene que generar las condiciones para estar más cerca de ese porcentaje pequeño de éxito, ¿no? Entonces nosotros fuimos rápidamente a buscar inversión, primero de capitales de inversores ángeles, inversores privados, nuestros primeros inversores que apostaron allá por 2014. ¿Y cuál era el pitch de ventas? ¿Te sentabas adelante a una persona que te podía dar plata y qué le decías? Le decías, mira, tengo este modelo de negocio, tengo estos... ¿Cómo es el negocio? ¿Me querés explicar en una oración cómo ganan plata? A ver, sí, nosotros digamos, tenemos distintos modelos de negocios hoy. Hoy la compañía estructuralmente es una compañía que tiene su headquarter o su base principal en Estados Unidos, en San Francisco, donde vivo yo, y tiene oficinas en
en Miami también en Estados Unidos, y después tiene sus laboratorios en Argentina, en Buenos Aires, en Sao Paulo, en Brasil, y en México, Ciudad de México. Desde allí lo que hacemos es testeamos pacientes con cáncer, hacemos estudios de secuenciación genética y le decimos a los pacientes y a los médicos que atienden a esos pacientes cuál es el mejor camino terapéutico para cada paciente basado en el análisis genético de ese tumor y de un análisis bioinformático, ¿sí? Que corremos a partir de los resultados que integran información genética del paciente e información clínica del paciente, ¿sí? En todo esto, en estos procesos hay mucha inteligencia artificial, hay mucha tecnología puesta al servicio del análisis de toda esa información y toda esa data. Eso por un lado. Entonces trabajamos mucho con centros oncológicos, con médicos de toda la región, de 20 países, que confían en biomakers para que sus pacientes puedan ser testeados. Y por otro lado, tenemos hemos generado un gran dataset y un gran biobanco de tumores avanzados que permite producir investigación a gran escala, y trabajamos con las compañías más grandes del mundo que están desarrollando drogas para el cáncer, ¿sí? Aportando justamente insights genéticos y clínicos de pacientes de nuestra región para que se desarrollen nuevas drogas a partir también de información de nuestros pacientes, ¿no? De genotipos nuestros, básicamente. Y también aportamos mucho en el desarrollo de nuevos métodos diagnósticos para el cáncer. Es decir, ahora se están desarrollando muchas formas de detectar el cáncer de forma muy, muy temprana, con métodos súper, súper sensibles, con tan solo un análisis de sangre. Algo que parecía irreal hace algunos años, hoy está sucediendo. Bueno, Biomakers está trabajando con esas compañías que están mayormente en Estados Unidos para poder también desarrollar esas drogas y poder aportar también un poco de genotipos latinoamericanos que son muy importantes en el desarrollo de esos métodos diagnósticos. Así que eso es un poco como nosotros, el modelo de negocios que tenemos nosotros, ¿no? Una parte de diagnóstico donde trabajamos con los pacientes y con los médicos y directamente le resolvemos el camino terapéutico o orientamos el camino terapéutico, ¿sí? ¿Cuál es la terapia? Sería como hacer una radiografía, das más información. Mucha más información, ¿sí? Le orientamos mucho al médico sobre cómo tratar al paciente, sobre qué droga darle al paciente específicamente para que tenga muchos mejores resultados en el tratamiento. Y la otra parte es como una base de datos de, bueno, ya tenemos registrado toda esta información de X cantidad de pacientes, con esto podemos mejorar la detección temprana y mejorar los tratamientos. Exactamente, sí. Ese es un poco el resumen de lo que hacemos. Y antes de emprender, ¿en qué estabas trabajando en ese momento? ¿Representando a estas empresas afuera? Sí, exactamente. Estaba trabajando en investigación, representando compañías que básicamente lo que hacían es llevaban adelante los estudios clínicos para el desarrollo de nuevas drogas para el cáncer. Y entiendo que haciendo eso no te iría mal. ¿No te costó tomar la decisión de renunciar a una estabilidad por abrir una empresa en un rubro desafiante? A ver, sí, no. Ahí siempre lo que cuento es que hay una cuota de salto al vacío muy importante en el camino emprendedor, donde nunca hay un momento ideal para emprender, ¿sí? Siempre el momento ideal es cuando uno tiene la idea y cuando uno piensa que esa idea puede llegar a ser exitosa, ¿sí? No existe el momento ideal, en 6 meses renuncio a mi trabajo y emprendo, en 1 año lo hago. El momento ideal es realmente cuando uno tiene la certeza de que tu idea puede llegar a ser exitosa. Ese es el momento ideal. Entonces, y hubo como una cosa que para mí es fundamental en el desarrollo de un emprendedor, que es esa cuota de irracionalidad, pero con la certeza de que todo va a ir bien. Para mí eso es muy importante. Es un salto al vacío enorme, porque es de repente decir, bueno, no sé, durante tanto tiempo no voy a ganar plata, durante tanto tiempo no voy a cobrar un sueldo, por ejemplo,
pero con esa certeza irracional de que todo va a ser, todo va a ir bien. Y también hay una punta que creo que está en el ADN del emprendedor argentino, que tiene que ver con esa cosa digo, más allá de las características que siempre resaltamos de los argentinos de resiliencia y esa capacidad de surfear el tsunami todo el tiempo por la inestabilidad propia de nuestro país y del cambio de administraciones y de reglas de juego tan seguido que hemos tenido en los últimos 20 años. Pero después hay algo en el ADN del emprendedor argentino que hace que siempre demos un poquito más y que a veces fracasar no sea ni siquiera una opción. Entonces yo creo que todas esas cosas se conjugan a veces para que el resultado de la historia o el resultado y el devenir de una compañía termine siendo exitoso. O sea, siempre fue confianza, que confianza es con fe, de que aunque me voy a meter en un rubro donde voy a intentar curar una enfermedad que nunca nadie pudo y que la tasa de fracaso de las compañías es cercana al 100%, yo voy a poder. Sí, hubo siempre una cuota irracional Es que si no, no lo haces. certeza interna. Si no, no lo haces directamente. Y después, algo muy importante que es cuán conectado uno está en lo que va a emprender. Si yo ahora quiero, no sé, ponerme, no sé, una compañía de relojes, es muy probable que me cueste mucho porque no sé ni qué puerta tocar, no sé ni cómo empezar. En cambio, yo venía de ese mundo, sabía cuáles eran mis potenciales clientes me conocían, conocía a la mayoría de los médicos oncólogos que después eventualmente iban a confiar en lo que yo iba a desarrollar. Entonces, está bien, lo conocía mucho más a nivel local, pero tenía ya también algunas conexiones más a nivel internacional, entonces creo que pude conjugar un poco esas dos cosas. Yo me dediqué 100% a desarrollar el negocio en la compañía. Mi socio Rubén se dedicó 100% después al desarrollo científico. Y después sumamos un late co-founder que es Manu Bibiloni, que es un ingeniero increíble, con la estructura de los procesos en la cabeza y le dio cohesión a toda la operación de la compañía. Y de la mano de Manu también, junto con Rubén, pudimos expandir internacionalmente la compañía, que era siempre fue una idea desde el día 1, desde el día 0. Cuando armamos el plan de negocio dijimos, bueno, vamos a hacer tantos años en Argentina, pero después vamos a ir a este país, a este país, a este país. Pero digo, describirlo en un Excel. Eso es bien de compañía que tiene inversión, que automáticamente tenés que pensar enorme, pues enorme. Si no, no podés atraer ningún tipo de inversor. ¿Y por qué cáncer? Más allá de que tu padre era oncólogo, Sí. estudiaste medicina, pero hay muchas maneras de ayudar al mundo. Porque tuviste alguna experiencia cercana a algo, como nunca te cansaste de decir, lo que tiene el oncólogo es que todos los pacientes se le mueren. Bueno, a todos los médicos al fin y al cabo, ¿no? Pero ¿por qué cáncer? ¿Hay algo especial en la enfermedad o fue como un recorrido que te fue apasionando de a poco? Sí, a ver, dos cosas para decir. Primero, para mí fue lo natural porque fue lo que mamé de pequeño. Siempre cuento que a los 11 años en 6º grado, cuando había que hacer un cuento en la escuela, yo hice un cuento sobre una persona que se enfermaba de cáncer y que después se curaba. La maestra en ese momento terminó llamando a mi mamá como para ver si yo necesitaba asistencia psicológica de alguna forma, porque... Y aparte tu mamá era analista, la edad era odiada a la profesora. No, bueno, mi mamá le explicó, mira, es lo que escucha todos los días este chico en la mesa, el papá habla de esto abiertamente, entonces es lógico que escriba sobre eso y que lo tenga tan naturalizado, ¿no? Entonces, para mí siempre fue un tema que me apasionó, que me gustó. Y sin tabús. Sin tabús, absolutamente, y que me fue bastante natural. Después, por otro lado, así como en el imaginario popular se dice que a los médicos, a los oncólogos se les mueren todos los pacientes, afortunadamente, hoy podemos decir, y ya cuando mi papá era médico oncólogo y yo era chico, muchos se curaban también y se siguen curando y hay muchos pacientes que se curan.
Entonces, para mí la historia no era tabú de asociar el cáncer con la muerte, para nada, al contrario, era también asociar el cáncer con un proceso de enfermedad de pacientes que reciben tratamiento y se curan también. Entonces, para mí el concepto de la enfermedad, de esta enfermedad, del cáncer, siempre fue muchos pacientes que se curan, algunos pacientes que fallecen, pero siempre con la mirada de la esperanza de poder hacer cosas para que más pacientes se curen y que es un poco lo que nosotros llevamos como bandera, que es la cronificación de esta enfermedad avanzada, porque como que hay dos subgrupos de cáncer. Está el cáncer detectado a tiempo y el cáncer más, lo que llamamos el cáncer en estadios tardíos, ¿no? El detectado a tiempo hoy más del 80% se curan, entonces es una enfermedad muy curable, ¿sí? Ahora, los estados tardíos son personas que algunos fallecen. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros estamos muy enfocados en esos pacientes en estadios tardíos, porque lo que estamos intentando es cronificar la enfermedad, que pase, que las personas puedan vivir con el cáncer muchos años, ¿sí? Se terminen muriendo eventualmente de otras cosas. Ese es el aporte que quiere hacer Biomakers, que está buscando y en el que creo que estamos generando avances muy importantes. Hay pacientes que hace 5 años se morían en un año con determinadas enfermedades, tipos de tumores, y esos pacientes están sobreviviendo 5 años. Uno dice, pero nada más que 5 años, pero hace 5 años se morían en un año. Quintuplicamos la sobrevida de pacientes en 5 años. Imagínate lo que puede llegar a pasar en los próximos 10 años. Entonces, estamos apuntando a poder cronificar esa enfermedad. ¿Y cómo transformas de terminal a crónico? O sea, si puedes hacer una explicación no tan médica de qué es lo que pasa para... Lo que estamos buscando es poder monitorear, a ver, no quiero ser tan técnico, pero básicamente la genética, las características moleculares de un tumor varían a lo largo de la enfermedad de un paciente. Si uno analiza molecularmente un tumor cuando el paciente es diagnosticado y después lo vuelve a analizar ese tumor cuando el paciente ya recibió algunos tratamientos, el tumor se comporta molecularmente de forma diferente. ¿Eso qué nos hace pensar? Que es importante analizar, ¿sí?, la foto del tumor en cada momento de la enfermedad. No podemos tratar un tumor solamente por la foto que le sacamos al inicio a ese tumor, ¿sí? Tenemos que monitorear, tenemos que analizarlo genéticamente y molecularmente a lo largo de la enfermedad, a través de la enfermedad, y ver cómo se va modificando molecularmente y en base a esas modificaciones darle el tratamiento específico y correcto para ese momento del tumor, para esa característica molecular específica del tumor. A eso está tendiendo hoy la oncología, en analizar, a monitorear a la enfermedad en distintos momentos, en analizar molecular y genéticamente el tumor en distintos momentos y en cada momento tratarlo de forma personalizada. Precision Medicine, Precision Oncology, que es lo que hacemos nosotros. O sea, tener mucha más información para en cada momento saber cómo tratarlo, para de esa forma poder prolongar la esperanza de vida. Correcto, correcto. Y ahora tenemos también herramientas que antes no teníamos, que la inteligencia artificial, donde podemos conjugar cómo les fue a millones de pacientes con distintos tratamientos y entender cómo eran la genética de esos pacientes, que les fue mejor, que les fue peor con esta droga, con esta otra droga, y entender en cada paciente nuevo, ¿sí?, basado en toda esa información, que antes era imposible tenerla para cualquier médico. Y ahora... Era posible tenerla, pero era imposible cruzarla. Exacto. Era imposible cruzarla, ahora es posible. Entonces, claro, puedes decir, che, una persona que tenía características muy parecidas a vos reaccionó mejor a este tratamiento que a este. Exacto. Por ende, es más probable que... Y así seguir. Por eso digo que me parece que está muy bueno como la definición simple, no quiero ser reduccionista, pero un negocio de base de datos. Nosotros tenemos el historial de cientos de miles de personas, de tu situación demográfica, ahora podemos predecir mejor cómo vas a reaccionar. Sí, es data totalmente anonimizada, es algo que se llama Real World Data. Es data totalmente anonimizada, donde los pacientes consienten
en el uso de sus datos anonimizados para la investigación y el desarrollo de nuevas drogas y nuevos métodos de detección del cáncer. Y es efectivamente lo que produce el avance científico. Sin eso no hay avance científico. No existe sin eso. ¿Cómo luchaste contra la sensación de curar el cáncer es imposible? Porque creo que para la mayoría de las personas, o hasta ahora, aunque hay personas que se curan, sigue siendo como una muy mala noticia saber que alguien tiene cáncer y presuntamente en el popular terminal. Entonces, ¿cómo es la lucha de decir voy a luchar contra el imposible, voy a dedicar de mi vida a algo que es casi imposible? Bueno, ahí hay una historia para contar, que es que nosotros creemos que la cura del cáncer como concepto, como en sí mismo, es un concepto un poco utópico todavía, ¿sí? Pero sí creemos que el impacto más grande en el que podemos generar aportes para nuestras generaciones también, cosas que vamos a ver nosotros, ¿sí? Es en lo que yo mencioné antes, que es esto de cronificar la enfermedad, el cáncer avanzado, en que las personas puedan vivir muchísimos más años con el cáncer avanzado, siendo tratado, ¿sí? Y que puedan vivir de esa forma, ¿sí? Ese es un objetivo que nosotros vemos como muy posible y vemos a Biomakers aportando muchísimo en eso. Entonces, la cura del cáncer como concepto general es un concepto que implica un montón de subconceptos de los que podríamos hablar toda la mañana, toda la tarde, toda la noche. Es muy largo. Pero si hablamos de que ciertos tipos de cáncer se pueden curar, ¿sí? Pero otros tipos de cánceres que no se pueden curar, se pueden cronificar y que básicamente el cáncer es su enfermedad, que si bien obviamente hay muchos pacientes jóvenes y cada vez hay más, es mayormente una enfermedad de personas más adultas y de la tercera edad, ¿no? Entonces, que lógicamente digo, esto sucede así. Entonces, y muchas personas obviamente terminan falleciendo por cáncer de adultos, personas grandes, personas jóvenes también, pero no me quiero enfocar en ese pequeño porcentaje, sino en la mayoría de las personas que tienen esta enfermedad, que son personas de más de 50 años. Entonces, enfocándome un poco en eso, y yendo un poco a tu pregunta, nosotros lo que vemos es que la expectativa de vida en el mundo va creciendo a medida que se van curando algunas enfermedades, que son las enfermedades que básicamente terminan matando a las personas, ¿sí? Enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas, cáncer. Entonces nosotros apuntamos a aumentar mucho la expectativa de vida también cronificando la enfermedad, el cáncer avanzado, ¿sí? Enfocándonos en cáncer avanzado, más allá de tumores tempranos, que tenemos un montón de proyectos también para la detección y para la curación de tumores tempranos. Estamos muy enfocados también como compañía y también trabajamos mucho con compañías farmacéuticas, compañías de biotecnología, compañías que son las biotech que desarrollan pequeñas moléculas, compañías de detección de cáncer a nivel global que están desarrollando métodos para cáncer avanzado. Entonces nosotros apuntamos a, digo, más que a la curación del cáncer, digo, es un concepto que obviamente que vamos detrás de él, pero es un concepto que lo vemos más utópico versus lo que realmente estamos haciendo, en donde realmente estamos generando el impacto, que es en esos pacientes con cáncer avanzado, en poder desarrollar mayor cantidad y mejores drogas para que esos pacientes vivan muchos más años con esa enfermedad. No quiero que parezca ingenua mi pregunta, pero ¿por qué es tan difícil curar el cáncer? ¿Cuál es el desafío que tiene la enfermedad? A ver, no es una pregunta ingenua, para nada. No me parece una pregunta ingenua. Me parece una pregunta que es muy valedera, pero creo que estamos todavía lejos de poder desarrollar
Hay mucha teoría conspirativa de que las grandes farmacéuticas no tienen la cura, pero no la van a sacar, que ya la descubrieron, pero no es un negocio. O que es demasiado negocio. O que es demasiado, sí. Bueno, perdón, también de que sea crónico es más negocio a que se cure. Por supuesto. Y hay un poco y un poco, digo. Claramente la mayor cantidad de inversión en el mundo en la oncología está puesta en cronificar la enfermedad antes que curarla o detectarla de forma muy temprana. Entonces, eso habla un poquito de, bueno, ¿cuáles son las tendencias de inversión? Bueno, están invirtiendo más en cronificarla que en detectarla muy tempranamente. Hay un interés de poder desarrollar es el drogas. incentivo del mercado. Es un paciente que te dura más Sí. tiempo. Hay algo de eso, hay un poquito de eso, porque la inversión, donde está puesta la inversión, habla también de. Pero también habla de donde mayor impacto se puede crear, ¿no? Que es justamente en esa subpoblación de pacientes que tienen un cáncer avanzado y que son muchos pacientes que se mueren. Entonces, impactar en la sobrevida de esos pacientes, aumentándola, extendiendo la vida, es una forma de impacto enorme y directo sobre pacientes que existen hoy y que van a existir los años venideros. Después, ¿por qué curar el cáncer es tan difícil? Porque todavía nadie desarrolló o detectó formas de curar completamente tumores que están muy avanzados. ¿Existen casos? Existen casos, ¿sí? Se están estudiando. Hay un montón de compañías, de startups, que están estudiando estos subpoblación de pacientes que se llaman superrespondedores. Nosotros, de hecho, estamos en algunos proyectos con algunas de ellas, compañías europeas, compañías americanas, de Estados Unidos, que están estudiando estos pacientes llamados superrespondedores, que son pacientes que negativizan la enfermedad avanzada, ¿sí? Que el 99% de los pacientes no lo hacen, hay un porcentaje muy chiquito que sí. ¿Qué pasa con esos pacientes? ¿Qué significa que negativizan? Negativizan es que la enfermedad se vuelve indetectable. Están curados, ¿sí? Se curan. Pacientes con estadios súper avanzados, estadios, lo que se llama metastásicos, que son el cáncer cuando se expande hacia otros órganos. Y sin embargo, responden a ciertos esquemas de tratamiento, a ciertos tratamientos como ningún otro paciente. Entonces, ¿qué pasa? Pacientes, ¿cómo se llaman? Superrespondedores. Se están analizando, ¿sí? Y seguramente en los años venideros haya nuevos insights como para empezar a entender qué pasa con esa genética, con esas características moleculares de esos tumores de los pacientes superrespondedores. Pero al día de hoy no vemos avances tan significativos en relación a eso versus lo que sí vemos en relación a pacientes avanzados que van cronificando cada vez más su enfermedad, ¿no? Ahora, si vemos lo que pasó en el último Congreso Americano de la Sociedad Oncológica de Estados Unidos, que es el congreso más grande, 50.000 personas en Chicago, 2 meses atrás, ovación de pie, miles y miles de médicos ovacionando de pie los resultados de un estudio que muestran cómo una población muy grande de pacientes con cáncer de páncreas avanzado, ¿sí?, duplican la sobrevida. ¿Sí? Están duplicando la sobrevida con un nuevo tratamiento. En un tipo de tumor en donde los pacientes respondían muy poco. Entonces, estamos viendo avances muy significativos. Nosotros, nuestra era. Entonces, estamos muy confiados en lo que va a pasar en los próximos 10 años. ¿Cuál es la calidad de vida o cómo es la calidad de vida de una persona que tiene cáncer cronificado? A ver, ese es otro punto importante. Las nuevas drogas que se están desarrollando, en general, tienen perfiles de toxicidad mucho mejores en relación a lo que eran las quimioterapias más tradicionales, que todos sabemos, ¿no? Pacientes muy deteriorados, ¿no? Porque la quimioterapia es como un tratamiento que afecta a muchos tipos de células. Los tratamientos personalizados, estos que se están desarrollando, son tratamientos que cada vez más apuntan al tumor y no tanto al resto de las células del cuerpo, ¿sí? Eso no significa que no tengan cierta toxicidad,
pero la toxicidad cada vez es más manejable, ¿sí? Entonces la calidad de vida, por lo tanto, suele ser mucho mejor. Cada vez hay más tratamientos orales, ¿sí? Versus los tratamientos intravenosos. Entonces, hay muchos pacientes que se tratan el cáncer tomando 3 pastillas por día, ¿sí? Cáncer avanzado. Entonces, la experiencia y la calidad de vida suele ser mucho mejor. Entonces, no está solamente apuntado a que esos pacientes vivan más, sino también que vivan con mucha mejor calidad de vida. Porque creo que antes existía la disyuntiva entre me trato o no me trato, sabiendo que puedo estirar un poco, pero cómo es la vida durante esa estirada. Exacto, sí. Eso ha cambiado mucho en los últimos años. ¿Cuál es el logro del que estás más orgulloso con Biomakers? A ver, nosotros llevamos hechos casi 700.000 análisis genéticos en pacientes con cáncer avanzado, en pacientes de 20 países, ¿sí? Le hemos dado herramientas a miles y miles de pacientes para poder extender su vida con la enfermedad, y de la misma forma le estamos dando herramientas invaluables a los médicos para que puedan tratar a esos pacientes mucho más informados y con muchas más herramientas. Para nosotros eso es un orgullo, haberle dado tantos miles de años de más de vida a un montón de pacientes. Nosotros desarrollamos un algoritmo que compartimos con el equipo para mostrarles cuál es el impacto que vamos teniendo sobre los pacientes, para que no sea solamente, bueno, mira, hacemos un estudio genético, estos son los laboratorios, vienen acá, hacen esto y no saben qué pasa después con los pacientes. Como sí sabemos qué pasa con algunos de esos pacientes, bueno, generamos datos para mostrarle a nuestro equipo cuál es el impacto que están teniendo. Ese para nosotros es un orgullo, se nos infla el pecho de orgullo y de felicidad de poder generar un impacto tan positivo en el mundo. Por otro lado, estamos participando en proyectos de desarrollo de nuevas drogas que creemos que van a cambiar la oncología como tal. Y cambiar la oncología es cambiar la vida de los pacientes por venir. Entonces, el hecho de hoy estar jugando en las grandes ligas, trabajando con los laboratorios farmacéuticos y con las compañías de biotecnología para el cáncer más grandes, más importantes del mundo, para nosotros eso es un orgullo también increíble, viniendo de un país como Argentina y habiéndonos expandido y hoy teniendo una marca y un posicionamiento de Biomakers a nivel global, ¿no? Es una compañía que está muy reconocida en Estados Unidos. Tenemos inversores increíbles, de los más sofisticados en oncología en el mundo, de los más importantes. Haber llegado a ellos, que esos inversores también se hayan fijado en Biomakers, una compañía que venía de Latinoamérica, creo que son todas cosas que a nosotros nos generan mucho orgullo y mucha felicidad. En una nota dijeron que quieren llegar Biomakers a valer $1.200 millones para 2030. ¿Cuál es el camino para eso? Nosotros no tenemos un objetivo de evaluación específico, más allá, digo, de ser un unicornio y ser una compañía multibillion, que va a ser la consecuencia del impacto, ¿no? Nuestro objetivo es impacto. Nuestro objetivo es, digo, más allá del número. Bueno, claramente, lo que valgan es el resultado de cuánta gente están ayudando. Exactamente. Pues la gente prefiere lo suyo que tener plata, por ende, ganar más plata es ayudar. Es ayudar para nosotros. Entonces, digo, porque es muy delgada la línea cuando nosotros hablamos de dinero, porque en definitiva estamos creando mucho impacto y estamos ayudando mucho a la gente. Entonces, a veces es peligroso para nosotros también hablar de evaluaciones y de cuánto queremos que valga la compañía, porque parecería que en definitiva vamos más detrás del negocio, claro, que detrás de... Pero la gente que escucha esto está en el mundo empresarial y entiende que es una medición del impacto. Sí, vale? es una medición del impacto. Nosotros creemos que Biomakers va a ser una compañía multibillion basada en los resultados que estamos teniendo, en el desarrollo, en el equipo que tenemos, en el tipo de partners que tenemos en el mundo, en los inversores que nos acompañan.
en la expectativa que hay también de la compañía por parte de todo el ecosistema. Entonces, creemos que vamos por en un muy buen camino y creemos que nada, que es probable que lo vemos como, está bien, hay un poco ahí de lo que hablamos antes, ¿no? De esa certeza irracional de que algo va a suceder o que vamos a llegar a determinado hito o milestone. Pero nosotros creemos que vamos a llegar y vemos cuáles son las herramientas que tenemos, el equipo que tenemos, la gente que trabaja con nosotros. Nosotros tenemos equipos desde los científicos, genetistas, biólogos moleculares, bioquímicos moleculares, hasta los equipos de tecnología, economistas, ingenieros, bioingenieros. Es un equipo muy multidisciplinario con una expertise increíble. Entonces, basado un poco en todas estas variables y en el impacto que estamos teniendo y en la magnitud de los proyectos que estamos discutiendo, creemos que Biomakers va a llegar a esos niveles. ¿Crees que es verdad que hoy en día el tratamiento del cáncer es solo para personas con plata? A ver, es una muy buena pregunta esa. Creo que el acceso a los mejores tratamientos hoy sigue siendo una cuestión de minorías. No todos los pacientes acceden a todos los tratamientos. Y los pacientes con buena posición económica hoy son los únicos que pueden acceder a los mejores tratamientos que están disponibles en el mundo, ¿sí? Entonces, hay un tema de inequidad que está claro, ¿sí? Que está planteado y que es conocido y sabido por todo el ecosistema, por todo el mundo, por médicos, pacientes, compañías farmacéuticas, compañías de biotecnología, compañías de medicina de precisión. Hay un tema de inequidad y de poco acceso para personas en situaciones más vulnerables económicamente. Eso es así y no lo podemos negar. Sí, existe. ¿Y crees que va camino a cambiar? Va camino, por ejemplo, Biomakers ha hecho algo que es democratizar el acceso a el diagnóstico genético del tumor. Hoy nosotros tenemos formas de testear pacientes que no tienen, incluso que no tienen la posibilidad económica de poder pagarlo, porque hemos generado también modelos de negocio donde esos pacientes pueden acceder a ciertos tipos de diagnóstico genético. Entonces, eso también es un orgullo que llevamos, ¿no? El hecho de haber democratizado. Hoy estamos testeando nosotros pacientes con cáncer de ciudades chiquititas, ínfimas, en toda Latinoamérica. Donde O sea, se pueden diagnosticar, se pueden después diagnosticar. pagar la droga. Ya después pagar la droga a veces ya no es un métier de Biomakers. Claro, sí, no, Exacto. vos no das la droga. Yo no doy la droga, ni nosotros no somos seguros médicos, que son los que deberían cubrir los tratamientos. Pero nosotros hay una parte, la parte que nos toca, que es la parte de diagnóstico genético, esa parte hemos democratizado mucho. Y para nosotros eso es un orgullo también. Muchas gracias, Nicolás. Gracias a ustedes por la invitación.